Mm. Primero te voy a explicar un poco la fórmula, porque la fórmula al principio uno se enreda, pero si sigue esta notación, si sigue eh, vamos a decir así, regla de cómo numerar o cómo denominar los lados y los ángulos, entonces no. Y la regla es que los lados aquí, que es la regla que se está usando en la fórmula, es que los lados aquí son ABC minúscula y los ángulos son ABC mayúscula y el ángulo C mayúscula es el opuesto al lado C. Mm. Entonces, eso hay que respetarlo porque si no la gente, mi experiencia propia es que a veces la gente se enreda porque depende del ángulo que tenga. Pero por ejemplo, si a ti te dan dos lados, vamos a suponer que a ti te dan el lado B y el lado A, y te dan el ángulo entre ellos, te dan este ángulo, que sería el ángulo C. Si te dan A, te dan B y te dan el ángulo C, tú puedes hallar el lado opuesto. ¿Ok? Mm. Correcto. Sí, porque está dada así. Fíjate cómo está aquí. Como está aquí, está para calcular A. Entonces los dos lados son B y C y el ángulo es A. Esta es la que está aquí. A cuadrado, el lado opuesto, es igual a B cuadrado más C cuadrado menos el doble producto de los dos lados BC por el coseno del ángulo que está entre ellos dos, que es el opuesto a A. ¿Estás viendo? Mm. Esta versión aquí, vamos a suponer que fuéramos a calcular C, en esta sería C al cuadrado, el opuesto. Estos dos son los que están aquí, es A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno del ángulo de aquí. Este ángulo es C. O sea que tú puedes adaptar la fórmula fácilmente. Lo único que tienes que saber es que la fórmula te dice cómo calcular el lado opuesto a dos lados, conociendo dos lados y el ángulo entre ellos. ¿Sí? Mm. Entonces, esta fórmula, ¿ok? Entonces, fíjate, aquí ellos mismos lo hacen el watch out. Watch out es ten cuidado, alerta. Tú puedes intercambiar las letras dependiendo de qué lado tú quieres calcular. Pero lo que sí siempre debe mantener, as long as siempre que cada lado tenga la misma letra que el ángulo opuesto. O sea, si tú sigues esa convención, si tú sigues, esto es lo que se llama una convención, o sea, una norma, una forma, entonces no tienes problema en interpretar cómo la hace. Y bueno, esta rápidamente, porque en realidad tú podrías eventualmente, sin necesidad de saber eso, hacerlo, a calcularlo, ¿no? Pero es más fácil si tú lo haces desde, desde aquí. Esta explicación que viene acá y que te la voy a poner rapidita, es simplemente para que veas que no es de dónde sale rápidamente. Estamos siguiendo, vuelvo a decir, estamos siguiendo exactamente el libro, en esta primera parte. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, te voy a demostrar cómo fácilmente, sin ningún problema, esta regla puede ser derivada de lo que hemos hecho antes. La regla puede ser derivada de lo que hemos hecho antes. Porque fíjate tú, aquí tienes el mismo triángulo. ¿Okay? Aquí tenemos el mismo triángulo otra vez. A, el lado A, B, todo este lado C. Entonces fíjate, ¿cómo tú lo puedes hacer? ¿Cómo tú podrías hacer? Si tú te das cuenta,
que tú teniendo este triángulo que ya no es rectángulo, porque este triángulo ya no es rectángulo, pero tú pudieras trazar una altura, es decir, trazar esta línea que está aquí, que es una línea que parte del vértice C y va al lado opuesto formando perpendicularmente, de manera tal de que aquí formas dos triángulos rectángulos, ¿cierto? mm, Y al formar entonces esos dos triángulos rectángulos, tú puedes decir fácilmente, bueno, lo voy a poner aquí, h al cuadrado más x al cuadrado igual b al cuadrado, teorema de Pitágoras. Tú partes este lado, este lado que es c minúscula, porque aquí tengo el ángulo c mayúscula, lo partes en dos pedazos. La recta perpendicular a este lado opuesto a c parte el segmento AB en dos pedazos. Un pedazo X y el otro pedazo va a ser C menos X. Por eso es que sacamos, esto es X, este es H, esto es X, estamos aplicando teorema de Pitágoras, ¿no? mm, ¿Sí? sí, ¿Ok? Y ese lo entiendes, ¿no? Lo mismo sí, puedo hacer del otro lado. Porque entonces yo tengo aquí que tengo del otro lado, que tengo, si lo hago del otro lado, que tengo h cuadrado más c menos x al cuadrado. Estoy haciendo h cuadrado más c menos x al cuadrado igual a al cuadrado. Y estas dos ecuaciones, si yo la llamo a esta la llamo, por ejemplo, 1 y a esta la llamo 2 y las resto, ¿para qué la voy a restar? Porque cuando la reste yo voy a eliminar el h al cuadrado de ambas dos. Ese es una técnica que se utiliza mucho cuando tengo, aquí lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque no conozco ni h ni x. mm, ¿Ok? Vamos a llegar a la relación. Entonces, cuando yo resto esto de esto, la primera de A me va a quedar x al cuadrado menos c menos x al cuadrado igual a b al cuadrado menos a al cuadrado, que es esta ecuación que está acá. Bueno, todavía no lo es, pero lo va a hacer en la siguiente, porque, bueno, entre paréntesis, una cosa que te voy a preguntar solamente por curiosidad, c menos x al cuadrado a qué es igual a. Em, en plan, sé que la identidad notable, pero no me acuerdo ahora mismo. Era 2 de Tienes que 2 sabértela, ¿ah? de X. Tienes que sabértela. Vale. A ver, advertencia, warning, tienes que sabértela. Por eso te lo pregunté. Porque cuando me dicen que s cuadrado menos x cuadrado, se me paran los pelos de punta. Ahora no estamos para eso ya a estas alturas, primero de bachillerato. Este es cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Mm, Acuérdate, cuando aquí es más, entonces aquí es más. Aquí el primer término y el segundo van al cuadrado los dos. Lo que cambia es el término del medio, que si está sumando va doble producto y se va restando tal. Entonces, bueno, si tienes eso, está muy claro aquí, porque cuando haces esa operación, la expandes bien, te termina quedando esta que está aquí, que es 12x menos c cuadrado igual b cuadrado menos a cuadrado. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que hace? Pasas. ¿Mm? Aquí, ¿qué hace? Bueno, pasas a cuadrado para acá, pasas b cuadrado para allá, pasas b cuadrado, disculpa, pasas, aquí estamos calculando, aquí tenemos BC y vamos a calcular A, por ejemplo, BC y vamos a calcular A. Entonces, pasas A para acá, pasas C para allá, A viene para acá, C lo llevas para allá, y esta parte también, y te queda A cuadrado, lo que tenemos aquí, a cuadrado igual a b cuadrado menos 12x. Todavía no he terminado porque tengo x. Pero x en este triángulo, x también es b, que es la hipotenusa de
triángulo rectángulo por el coseno de A mayúscula, que es el coseno de este ángulo. Y entonces ahí ya tienes la fórmula. A cuadrado, aquí está A cuadrado, el lado opuesto es B cuadrado más C cuadrado menos el doble producto del coseno A. Esta es como una fórmula más general este es como un teorema de Pitágoras generalizado, porque fíjate, te voy a decir una cosa, ¿qué pasaría si este ángulo fuera 90 grados? ¿Qué pasaría si A, o sea, estoy llamando A mayúscula, el ángulo, fuera 90 grados? Si nosotros hacemos eso, fíjate cómo esta fórmula sale, va a quedar A cuadrado igual a B cuadrado más C al cuadrado, pero cuando voy acá, menos 2 veces 2 por B por C por el coseno de 90, ya tú sabes que el coseno de 90 coseno de 90 grados es 0. También hay que sabérselo. Estaba insistiendo mucho en esto, ¿no? Y te queda el Pitágoras. O sea, pero entonces, ¿cuál es la ventaja? Que ahora tengo una ecuación que no solamente me sirve para 90 grados. O sea, no solamente tengo, sino que me sirve para cualquier ángulo. ¿De acuerdo? Y eso es todo, ¿no? Eso es todo. Entonces, un primer ejemplo. Hago un par de ejemplos simples. Primer ejemplo, porque esto es simplemente calcular. Aquí hay dos tipos de cálculo que hay que hacer, ¿ok? Aquí hay dos tipos de cálculo. Ya te voy a decir cuáles son, cada uno con un ejemplo. Y ya no va a haber más nunca dudas. De todas maneras, insisto, o sea, aquí yo navego cómodo como profesor, porque con el material de este libro, que además la matemática no es muy complicada, el inglés no es muy complicado, porque en el fondo es un inglés de matemática, es muy fácil, ¿no? Aquí te tienen un triángulo, y así de como eso hay varios en tu... Yo te voy a hacer uno difícil de tu paquete de ejercicio relativamente. Aquí, por ejemplo, calcular la longitud del lado AB en triángulo ABC. Y te dicen AC 6.5 centímetros. AC. Te está pidiendo calcular AB. Y te dan AC, que lo tienes aquí, que es 6.5 centímetros. Que también es B minúscula, ¿no? ¿Verdad? Porque aquí tengo aquí los vértices los tengo en mayúscula y los vértices me denominan los vértices y los ángulos, ¿no? Aquí está el ángulo B mayúscula y aquí tengo el lado opuesto B. AB, que es AC, y el otro lado BC, que es 8.7 centímetros, me lo están dando aquí. Y me están diciendo que el ángulo ACB es 100 grados, que es este. Entonces este es el caso claro, porque tengo dos lados y el ángulo entre ellos para calcular C. Y simplemente aquí, pues es muy fácil, ahí está, ¿no? C cuadrado, que es este lado que me están pidiendo, es 6.5 al cuadrado más 8.7 al cuadrado más, o menos ahora viene, menos doble producto, menos 2 por los dos lados, 6.5 por 8.7 por el coseno del ángulo. O sea, simplemente aplicación de la fórmula. Una aclaratoria que te voy a hacer, porque para que veas los dos casos, pues, porque puedes tener los dos casos. ¿Qué pasa cuando este ángulo es 100 grados? Por ejemplo, más de 90. ¿Qué pasa cuando el ángulo en la fórmula es más de 90? Como este caso. Aquí, este ángulo, voy a poner para que
este ángulo es, en este caso, A es mayor que 90 grados. Entonces, tú sabes lo que va a pasar, que el coseno de un ángulo que está, aquí no puede haber ningún ángulo mayor de 180, ¿no? ¿Verdad? Aquí los ángulos, el ángulo, este es un triángulo, ¿cómo que se llaman estos triángulos en español? Que a mí se me olvida. Este triángulo en español, que el ángulo es, Otros ¿Mm? ángulos. Ajá, porque tengo un ángulo obtuso, ¿no? ¿Verdad? Tengo un ángulo mayor de 100, de 90 grados. Entonces, tengo este triángulo así, ¿ok? ¿Cómo que se llama este triángulo? Eso tiene un nombre. Ahorita no me acuerdo, pero bueno. Ya se me está olvidando el español. Entonces, pues yo doy más que todo clase en inglés. Entonces, el ángulo es mayor de 90 grados. ¿Qué va a pasar? Este ángulo es mayor de 90 grados, el coseno de ese ángulo va a ser negativo. Ya de aquí que aquí, te estás dando cuenta, ¿no? Sí. Aquí estás viendo que si tú entras, el coseno de 100 grados va a ser negativo. Ese sí te lo va a dar la máquina bien. La máquina te lo da. ¿Ok? No importa. Vale. ¿Ok? La máquina tú le metes 100 grados y ya te lo va a dar negativo. Acuérdate que el problema que tenemos es cuando a ti te dicen coseno de x igual a 100 hallar x, que no tienes una sola solución y la máquina te da una sola. Porque es al revés, te dan el ángulo y tú quieres saber cuánto, te dice coseno de x igual a un número negativo, disculpa. Y entonces te piden el x. Ah, bueno, es distinto, porque ahí tú puedes tener dos soluciones, pero aquí no, porque aquí tú estás calculando en la calculadora el coseno de 100 grados y ella lo calcula correctamente, te da negativo. Al darte negativo, menos con menos da más, y por eso que este lado opuesto, en este lado, es mayor que si el triángulo fuera rectángulo, obviamente, porque el ángulo es de esta forma. ¿Me estoy explicando? Hmm. ¿Se entiende, no? O sea que ese coseno, ese ángulo puede ser negativo y ojo, no cometer el error que si ese ángulo es mayor de 90, el coseno va a ser negativo y entonces el menos 2bc por el coseno va a sumarse a esta cantidad, el doble producto de los dos lados por el coseno del ángulo se va a sumar a 6.5 al cuadrado más 80, o más 8.7 al cuadrado. ¿Sí, no? Hmm. No hay problema, ¿no? No. No. Y el otro. Aquí tienes el otro. ¿Cómo se llaman esos triángulos? Triángulo isósceles, triángulo ilóteres, el escaleno. ¿Cuál es el triángulo escaleno? Por supuesto, aquí hay que trabajar con la calculadora. ¿Por qué hay que trabajar con la calculadora? Bueno, porque normalmente hay que trabajar con ángulos que no son notables. Pueden ser ángulos de cualquier tipo. No van a ser ángulos notables. No va a ser 30 ni 60. Puede ser, pero usualmente no lo son. 30, 60, 45 no suelen serlo. ¿Okay? Aquí tiene otro ejemplo. En este ejemplo me da los tres lados. Entonces, ¿qué pasa si me da los tres lados? Este tipo de... ¿okay? Me da los tres lados. 6, 5, 3. Me falta es un ángulo. ¿Ok? Hmm. Lo primero, para estar segura que aplica la fórmula, etiqueta el triángulo. O sea, define quién es A, B, C, de manera tal de que tenga clarito y no te equivoques. ¿Qué sucede acá? Que si tú ves la fórmula, vamos a suponer, como este C, este sería C minúscula, ¿no verdad? Y entonces, porque aquí tengo C mayúscula, si lo ponemos así, ¿de acuerdo? Entonces, este lado va a ser B y este lado que está aquí va a ser A. ¿Estamos de acuerdo? Hmm. Entonces, si tomamos este ángulo
eh, bueno, entonces, ¿cuál puede? Bueno, puedes usar en realidad cualquiera, todo depende del ángulo que tú quieras calcular. Pero vamos a suponer que quisieras calcular este. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que de aquí despejan la fórmula. Porque si yo despejo de aquí, por ejemplo, aquí me va a quedar c cuadrado ¿verdad? C cuadrado es igual, dijimos, a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno de a. No, el coseno de c. C. Disculpa, ves que hasta yo me confundo. El coseno de este ángulo, c. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí tú no tienes, los lados no son las incógnitas. C lo tienes. C vale 3 al cuadrado aquí, ¿no? 3. Tiene los otros los dos lados, ¿no? Uno vale 6 al cuadrado más el otro vale 5 al cuadrado. Y entonces aquí vendría, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí tiene C, A, B, los tres lados tiene que despejar el ángulo. Entonces, ¿cómo se despeja ese ángulo? Usualmente, ¿cómo se despeja? Si yo tengo esta fórmula, aquí, C cuadrado igual A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por coseno de C, y yo quiero despejar C, paso para acá, 2AB coseno de C igual a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado, ¿no? Y despejo. Y es la otra fórmula que se usa, que es cuando usa la ley del coseno para calcular un ángulo. Entonces es ¿cómo no me pierdo? Sabiendo siempre que el ángulo que estoy calculando es el que está entre los dos lados A y B. ¿Sí? Vale. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ya tú estás viendo, como fíjate, los otros dos lados son 6 y 5 y este lado opuesto es chiquito, en vez de ser grande es pequeño, es apenas 3, por supuesto. Entonces tú debes esperar un ángulo aquí pequeño, un ángulo agudo, un ángulo menor de 90 grados es lo que debes esperar. Y es lo que está acá. Cuando tú sacas aquí, sacas que es coseno de este ángulo, es 5 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado sobre 2 por 5 por 6. Y esto es 25 más 36, 61, 25 más 36, 61, menos 9, 52 sobre 60. Calculamos ese ángulo, ¿cuánto te da? Mm. 29,9. 29,9 grados. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, trabajar con radianes es horrible porque, ajá, ¿qué te dice a ti? Te da un resultado en radianes, tú no lo visualizas. 29,9 grados, tres cifras significantes. Tres cifras significantes, ¿verdad? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Bueno, esto es muy fácil. No. Es esto. Esto
Esto es esto. Claro, algunas veces se puede complicar un poco más, pero en principio esto es esto. Esto es la resolución de triángulo. Equilátero, isósceles y escaleno. Equilátero, isósceles y escaleno. ¿Qué es escaleno? Según sus ángulos puede ser acutángulo, rectángulo y obtusángulo. A ver, tipo de triángulo. Estoy aquí repasando español. Equilátero, escaleno. Escaleno es, es un triángulo que los ángulos son, a ver, escaleno, acutángulo, triángulo obtuso. Un triángulo acutángulo tiene todos sus lados menores que 90 grados. En cambio, un triángulo obtuso ya tiene un ángulo que es mayor de 90. Bueno, este también tiene un ángulo que es mayor que 90, que es este que está aquí, el que está en este lado. Porque siempre los tres ángulos deben sumar 180. Bueno, no, lo que tiene que estar es pila. Si aquí te da un ángulo muy grande, no tiene sentido, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ¿qué más hay? Aquí, ya puedes ir a través del libro, todo dependiendo del tiempo que tengas, que es importante, y todo dependiendo de si tú te gusta estudiar bastante, tienes curiosidad o no. Pero aquí hay muchos ejemplos. Fíjate tú, estos libros, hay algunos que son aplicados, hay algunos que son aplicados. Ellos usan mucho una notación que no creo que la profesora te la haya dado, por ejemplo, que es lo que llaman, a ver si te lo han hablado, que es lo que llaman el ángulo de Bering. El ángulo de Bering. ¿Te han hablado de eso? No. No, ¿verdad? Entonces, claro, por ejemplo, si tú vas a hacer exámenes de bachillerato internacional, sí tienes que saberte ese ángulo de Bering. Porque, por ejemplo, este ejemplo 3, ya lo que es aplicado, lo que dice es que una estación de guardacosta B está a 8 kilómetros de la estación de guardacosta A on a bearing o 60 grados. El bearing, ese ángulo, el ángulo de bearing, entonces en inglés, angle of bearing. Esto simplemente te lo voy a dar ahorita como referencia. Ahorita no creo que en el examen del jueves te va. Vamos a suponer, en este caso tengo aquí A, tengo la estación de guardacosta A, tengo la estación de guardacosta B. Ellos te dan la distancia y el ángulo de bearing. Entonces, el ángulo de bearing exactamente es, no debe ser así, más bien debe ser, el ángulo de bearing se suma cuando tú tienes, en vez de medirse con respecto al eje X, se mide con respecto al norte. Esto es lo que ellos llaman el ángulo de bearing. ¿Que para qué es importante? Bueno, para hacer el dibujito al final. Porque después que terminas haciendo el dibujito, lo que tienes es un triángulo. Por ejemplo, en este caso que está aquí, simplemente como referencia, te dicen, no lo voy a pasar para allá porque para que no quede, no hace falta. La estación de guardacosta B es 8 kilómetros en un bearing de 60 grados. Ve, aquí está A, aquí está B y aquí está el ángulo 60 grados. ¿Lo estás viendo? Un buque C está 4 o 8 kilómetros de A en un bearing de 18 grados. Entonces es otra forma de dar posición. Entonces te pide calcular cuán lejos está C de B. Te están pidiendo esta distancia. ¿Ves? Te están dando esta, te están dando este ángulo, te están dando esta, te están dando este ángulo. Calcular esa. Claro, si tienes estos dos ángulos, tú los restas y tienes el ángulo entre estos dos lados y puedes calcular. Es una aplicación directa. Es una aplicación directa del teorema del coseno, solo que, bueno, aplicada a una situación así de posicionamiento de barco. ¿Me estoy explicando?
Y de resto, bueno, hay muchos, va a ponerte múltiples ejemplos, y ellos ponen muchos ejercicios. Mira, todos estos son triángulos distintos, tienes triángulos distintos para calcular, que en tu tarea, en tu paquete tienes varios también. Este es uno justamente de lo mismo con los ángulos de Bering. Este no. Y por ejemplo, uno que puede ser difícil acá, que puede ser difícil, que tienen uno parecido, es este. El 16 de aquí. El 16 de aquí. El 16 de aquí, que viene siendo en los nacionales, creo que había visto uno que se parecía, ahora no lo sé. Este que está acá. El 15. ¿Estás viendo el problema 15? Sí. ¿No lo habías intentado hacer? No. No. Ok. Está esperando, por supuesto, que Asdrúbal te dé la clase. Este pudiera ser un problema un poquito más difícil. Porque lo otro es cálculo de triángulo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer aquí 7 cálculos de triángulo. Ya sabes que tiene las dos variantes. Cuando vas a calcular un lado, tiene dos lados y un ángulo. O cuando vas a calcular el ángulo. Tiene los tres lados, pero no tiene ángulo. Pero al tener tres lados, un triángulo al tener tres lados, automáticamente define los tres ángulos. No puede haber dos triángulos con las mismas dimensiones de los tres lados y ángulos distintos. Fíjate tú, hallar el área del siguiente cuadrilátero, ¿no? Bueno. Voy a aprovechar para explicarte algo, ¿no? Área del triángulo, área de un triángulo. Tienes un triángulo. Y a ti lo que te han enseñado ahora es, hasta ahora, es esta fórmula, que el área de un triángulo es base por altura entre 2. ¿De acuerdo? Pero hay otra fórmula que se puede usar. Uy, todavía tiene gripe. Hay otra fórmula que se puede usar, vamos a suponer, que es cuando tú tienes dos lados, y el ángulo que lo sostiene acá. Por ejemplo, si tú tienes este lado, vamos a llamarlo A, tienes este lado B, y bueno, entonces te va a ser el lado C, y entonces este es el ángulo C mayúscula. ¿Cómo yo lo puedo obtener? ¿De dónde yo lo puedo obtener? Que es así. Bueno, la fórmula, por lo siguiente, ¿no? Porque yo puedo
Estoy tratando de derivar la fórmula. Que ahorita va a ser el producto de estos a ver si la profesora te la dio. El área va a ser A por B por el seno del ángulo entre 2. ¿Te dieron esa fórmula? Sí. Sí, ¿no? Ok. Mm. De acuerdo, esa es la que hace. O sea que si tú tienes estos dos lados y tienes este ángulo, también puedes calcular así. Y esta fórmula se usa mucho. Sobre todo ahora que estás resolviendo triángulos, ¿ok? Se utiliza bastante. ¿Ok? Entonces, no te la voy a derivar para no perder tiempo. ¿Qué es lo que sucede? A calcular el área del siguiente cuadrilátero, bueno, es un cuadrilátero irregular. O sea, los cuatro lados son distintos, 187, 146, 83, 98. Tienes estos dos ángulos, no tienes los otros dos. Lo que sí es cierto es que tú puedes partir este cuadrilátero, que es lo que se hace usualmente para calcular el área, en dos triángulos. Mm. Y claro, al partirlo en dos triángulos ya sabes calcular el área, porque calculas el área de los dos triángulos y la sumas y ya está. Ahora, ¿cómo procedes en este caso? ¿Cómo procedes? ¿Qué harías? Pues o los partiría. ¿Cómo te conviene partirlo? ¿Te conviene partirlo de acá a acá o de aquí a acá? mm, de mm, Da igual. Bueno, No, no da igual. No da igual porque si tú lo de cortas así, si tú lo cortas así, no tienes dos lados, pero no tienes los ángulos. Y no puedes vale. calcular. En cambio, si tú lo cortas así, esta Mm, diagonal que está aquí, tú la puedes calcular. mm. Porque esta diagonal que está aquí, voy a llamarla D sería igual a qué? A 83 al cuadrado más 98 al cuadrado. No, D al cuadrado para empezar, igual a 83 al cuadrado más 98 al cuadrado, pero no es rectángulo. Por eso es que tienes que Mm. aplicar. Es verdad, verdad. No es rectángulo. Vale, pues entonces menos 2 por 83 por 98 Por por el el coseno de 102. de 102. Que fíjate, como el coseno este es mayor que 90, te va a dar negativo y esta diagonal te va a dar más grande que si fuera 83 al cuadrado más 98 al cuadrado. ¿Por qué? Mm, Porque 102 es más grande que 90. Bueno, y una vez que la tienes, bueno, esta lo podía, en realidad para calcular el área la podía calcular, en realidad no era tan difícil porque la podía calcular simplemente también sumando esta área que está acá, o sea, sumando a 1 que está acá y a 2 que está acá directa, sin necesidad de calcular la diagonal. Pero si por si acaso te mm, pidieran calcular la diagonal, lo puedes hacer. Es que algunas veces no da, este problema está sobredeterminado, quiere decir, tiene más datos de lo necesario. Ahora te voy a poner uno que es más difícil. Entonces, claro, es muy fácil también. En realidad no necesitaba calcular D. Podía calcular las dos áreas, simplemente 83 por 98 por el seno de 102 más 146 por 187 por el seno de 48. Una aplicación directa de la fórmula. ¿Me estoy explicando? sí. Directamente 83 por 98 por el seno de 102 entre 2 más 146 por 187
por el seno de 48 entre 2. No era necesario en realidad calcular D. Ahora fíjate tú, fíjate este. Yo creí que era igual, pero no era igual. El de la profesora, con razón estaba al principio del paquete de problemas, es más fácil. Yo pensé que era el mismo, pero no lo es. Ok. A farmer, un hacendado, tiene un campo, un terreno, en la forma de un cuadrilátero que es irregular también. ¿Cuál es la diferencia? Aquí no te están dando ningún ángulo, ¿ves? Te están dando los 4 lados. Ah, no, sí te dan. Te dice, no, sí te dan un ángulo. Pero te dan uno, correcto. A lo mejor con solo los 4 no se puede. Te dan los 4 lados y te dicen el ángulo entre la cerca, fence es cerca. Fence es cerca, valla. AB y AD. AB y AD es este. Es 74 grados, está dando este. Da un ángulo. Ok. Entonces te dice, allá los otros ángulos, por ejemplo. Aquí tienes que resolver. Entre AB y AD. Entonces te dice, allá el ángulo entre BC y CD. BC y CD. Este ángulo. ¿Cuál sería este ángulo? Porque tú resuelves una figura geométrica cuando sabes todos los lados y todos los ángulos. Aquí te están dando 4 lados, pero te dan solo un triángulo. Entonces, ¿cómo procedes acá? Bueno, como ya me adelanté, porque te dije el secreto en el otro problema, que no era necesario, pues aquí lo que hay que hacer es aplicar 2 veces el coseno, ¿ves? Porque con esta información que tienes acá, tú puedes calcular esta diagonal. Este sería un problema difícil del examen, por ejemplo, que ya pusiera. Tienes que aplicar, desde aquí, you will have to use the cosine rule twice. Vas a tener que usar la regla del coseno 2 veces. Calculas esta que está aquí, que es d al cuadrado igual a 75 al cuadrado más 120 al cuadrado menos doble de 75 por 120 por el coseno del ángulo que lo tienes, ¿no? Que es 74 grados. ¿Y qué es lo que pasa? Que después que tienes D, puedes calcular el otro, el que te falta, el opuesto, porque ya tienes este. Entonces ya puedes calcular el otro, porque en el otro triángulo tienes los 3 lados. Sí. ¿Sí? Es lo que está acá, ¿ves? Sí me estás siguiendo, ¿no? Sí. Ah, bueno, este no está resuelto. Este tendríamos que resolverlo. O sea, tendríamos ahora que calcular esto acá. Esto tiene las soluciones incluso. Cuando dice P, quiere decir que es un problema de examen. Este también es un problema de examen. ¿Ok? Pero este sería un problema difícil. ¿Ok? Pues
tendríamos que calcular acá B, no sé si tú lo quieres hacer, y entonces aquí para calcular este ángulo, vamos a llamarlo, este ángulo, vamos a llamarlo coseno de C, coseno de C, este ángulo que estoy calculando aquí, sería aplicando la otra fórmula, sería 135 al cuadrado más 60 al cuadrado menos lo que obtuve d al cuadrado sobre 2 por 135 por 160. O sea, aplica las dos versiones, ¿ves? La primera versión, que es la normal, y la otra versión que es para calcular el lado opuesto, y la otra que es para calcular el ángulo. Vale, he calculado la primera operación y me sale 122,773. Pero la segunda ya no sé qué. 122, ¿te sale? Sí. Sí, claro. Bueno, eso es simplemente cálculo. Vamos a avanzar. No. Vamos a avanzar nosotros a la del seno, al teorema del seno ahora. Esto no es difícil, ¿no? ¿Verdad? Si sabes No. calcular, lo otro no es difícil. El seno también se utiliza a veces. Bueno, se utiliza, tiene sentido usarlo bastantes veces. En realidad se aplica más el coseno, pero el seno, bueno, el seno lo que dice es lo que está aquí. Vamos a sacarlo. O sea, la regla del seno y el coseno son dos reglas, o el teorema del seno y el coseno. Primero, tenemos que saber las cosas para qué se aplican, ¿okay? Y tenemos que saber que son dos reglas que se utilizan para calcular, resolver triángulos. También se aplica en muchas otras cosas, pero en principio, para resolver triángulos, son dos teoremas importantes cuando el triángulo no es rectángulo. Y si nosotros mantenemos ya la convención de que los nombres de los lados A, B, C y los nombres de los ángulos opuestos a los lados A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, entonces esto lo que dice es que la relación entre un lado y el seno del ángulo opuesto es constante en los tres. O sea que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B y es igual a C sobre seno de C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo se usa esto? Bueno, o sea, ¿cuándo uso uno u otro? Este más que todo lo uso, por ejemplo, cuando tengo dos ángulos y un lado. Porque si yo tengo dos ángulos y un lado, ya yo puedo calcular el otro lado. ¿Me estoy explicando? Sí. Por ejemplo, ejemplos.
Esta gripe está fuerte. Bueno, podría ser peor. No estás tomando nada. No. Ya. Ok. Fíjate tú, aquí está. ¿Mm? La diferencia, fíjate tú, porque eso es todo. O sea, ajá, las tengo las dos, pero cuando las aplico, bueno, depende. Por ejemplo, aquí, fíjate tú, aquí te están dando, en este triángulo te están dando este lado, que es 8 centímetros, y te están dando estos dos ángulos. No puedes aplicar teorema del coseno. No puedes Mm. aplicar teorema del coseno. Pero sí puedes aplicar el teorema del seno. Creo que aquí simplemente va a ser tan fácil como 8 es al seno del ángulo opuesto, que es 40, como x es al seno de 30 grados. Y ya el resto es simplemente despejar. Para hallar x, como está acá, aquí está, simplemente despeja, pasa seno de 30 para allá. Ya tú sabes que el seno de 30 es un medio. Te va a quedar 4 Ujú. sobre seno de 40 grados. 6.2. 6.222. Es muy fácil. Mm. Sí. Necesito el otro lado. Bueno, este tercer ángulo también lo tienes. Porque si tienes que este es 30 y este es 40-70, entonces este ángulo es 70 y este ángulo va a ser 110. Este ángulo va a ser 110. Y también puedes calcular el tercer lado por teorema del seno. Pudiera calcularlo por el teorema del coseno, pero porque ya calculaste x, tienes 8, tienes x, tienes este ángulo, puedes calcular por coseno, pero es más fácil calcular por el seno. ¿Me estoy Sí, explicando? sí. No hay duda, ¿no? Esto es todo, No. esto no tiene. Hay una situación, te voy a explicar. Aquí da, fíjate, dos lados y este triángulo. Igual no puedes aplicar teorema del coseno. Ah, ¿ok? Te lo estoy mostrando directamente aquí. Acuérdate, tú sabes bien perfectamente el capítulo del libro que es, así que sí puedes ir también con él, Ma- ¿no? Mm. Para no pasarlo, porque no lo vamos a hacer. Para que veas otra situación. ¿Qué te están dando? Te están dando dos lados y un ángulo. Pero no te están dando, si te dan esto, el ángulo entre los dos lados, tú pudieras decir, aplico coseno, pero es que aquí no la tienes así. Mm. Entonces tú necesitas primero, antes que cualquier cosa, necesitas calcular este ángulo. Sí. ¿Ok? Y entonces es lo mismo, ¿no? Es una aplicación directa. Es aplicar la fórmula. Y bueno, después, ¿qué es lo que hay? Un poco de triángulos que te ponen aquí. Un poco de triángulos que te ponen. eh, para resolver. Y bueno, luego están los ángulos combinados, claro. Luego están los problemas que te pueden presentar problemas, que es cuando te empiezas a combinar triángulos que no son rectángulos, ¿ves? Mm. Por ejemplo, sí, aquí hay varios casos. Este, voy a agarrar estos que están acá.
¿Cuándo se puede combinar esto, complicar esto? Yo no sé si ya lo va a querer complicar o no, no lo sé, para un primer examen, pero ¿cuándo se puede complicar? Cuando te combinan, pero ahora no, antes te combinaban varios triángulos rectángulos en un problema, ahora te combinan varios triángulos que no son rectángulos, sino que son normales, ¿no? Entonces, por supuesto, siempre, ajá. Vamos, por ejemplo, podemos discutir algunos. Tú pudieras tratar de resolver, aunque creo que debes centrarte, yo creo que debes centrarte en los problemas del paquete nacional, me da a mí la impresión, porque los problemas del Mm, paquete... ¿Mm? es que ella normalmente no nos diferencia entre problemas de bachillerato Pero yo, nacional y bachillerato pero, internacional. pero yo sí veo que hay una diferencia. No, pero sí O sea, solo hay algunos que no, pero hay otros que sí. Ah, o sea, pero hay algunos que sí, hay algunos que son, que con lo que sabes ahorita no lo puedes hacer. Hay otros que sí, ¿ok? Hay muchos, pues también en el paquete internacional hay muchos triángulos. de tal manera se supone que nosotros los exámenes que hacemos nos cuentan para bachillerato nacional, pero ella muchas veces nos pone ejercicios de bachillerato internacional. No tan complicado como los de lo que sale muchas veces en exámenes, pero sí del mismo tipo. En plan de que tienes que sacar tú alguna propiedad o cosas así. Ya. Aquí hay varias, tú lo puedes ver. O sea, te puede poner, por ejemplo, aquí esta. Vamos a ver, vamos a analizar. Por ejemplo, este que está aquí. ¿Qué detalles te dan? Bueno, te dan, te dan esta dimensión, que es 5. Te dan dB, que es 6. Te lo dan. No te dan este ángulo. Te dan este ángulo 78 grados. Te dan este ángulo entre todos lados, que es 10 grados. Y creo que eso es todo lo que dan. O sea, dan este, este 78. Que es un problema de un poco de geometría, ¿no? ¿Cómo procederías tú en este caso? Pues, Espérate un momentico. Voy a hacer algo. ¿Qué harías? primero calcularía el lado de CB, que sería 180 menos 78. El ángulo. Hmm. Calcularías este ángulo. Perfecto. Calcularías este ángulo, que es 180 menos 78, que es 102, ¿no? Hmm. Ujú. Y ya está, ¿no? Porque ya con eso Mm, puedes aplicar seno, ¿no? Teorema del seno, ¿no? Para calcular este, ¿no? sí. ¿Sí? Este va Hmm. a salir por teorema del seno. No lo vamos a hacer porque es que ponernos a calcularlo se nos va la hora en la clase. Y ya Hmm. prácticamente estamos terminando la primera hora. Ya prácticamente nos queda es para las dudas que tú hayas acumulado. ¿Entiendes? Pero ya tienes 6, tienes este ángulo que es el opuesto, 102, y tienes 5 con esto. O sea, aquí tienes 6 es al seno de 102, como 5 es al seno de x. Es cuestión ya de despejar y tienes x. Hmm. Y luego, ¿cómo te vas con el grande? Pues mm, eh, calcularía el ángulo de CBA sumando 10 más X Ujú. y aplicaría teorema del seno también, ¿no? Con el
Tienes 10 más X aquí, ¿no? Tienes 10 más X. Aquí lo tienes. ¿Qué más tienes? AD más 5. Tienes este ángulo también. Tienes Sí. AD más 5, pero no tienes AD. No te lo están dando AD. ¿O te lo están dando? No te lo están dando. ¿Qué? Pero estos son así como una especie de rompecabezas, ¿no? Yo te invito a que intentes hacerlos todos. Eh, eh, ¿No se te ocurre nada? Claro, hay que pensarlo un poquito. Tenemos este ángulo aquí. ¿Qué ángulo lo tenemos? Tenemos este ángulo también ya. Por supuesto, tenemos este ángulo también. Ya este lo tenemos. Ahora, cuando lo vamos a aplicar al grande, fíjate tú, no tienes este lado. No tienes este lado. En el grande no lo tienes. No lo tienes. AD más 5 no lo tienes. No tienes I tampoco. Pero este lo puedes tener. ¿No? Sí, ¿no? Claro, lo puedes tener. ¿Sí? ¿Por qué lo puedes tener? Porque así como calculaste X, ¿no verdad? Al tener X, tienes este ángulo también, ¿cierto? Porque este ángulo que está aquí sería 180 grados menos 102 más X, que lo calculaste. ¿Me estás siguiendo, no? Sí. ¿Me estás siguiendo? Sí, Tienes este sí. ángulo también. Y si tienes este ángulo, tienes este lado. Entonces, claro, ahora, ¿qué tienes? Ahora tienes este lado y tienes este ángulo y tienes este ángulo, puedes calcular este ángulo. Y teniendo un lado y dos ángulos ya puedes calcular todo lo que tú quieras. No sé Vale. si me explico. Porque tienes Sí. este lado con este lado y este ángulo. Entonces, ¿sí? Entonces, bueno, así más o menos salen todos. Esos son, digamos, problemas que podrían complicarse. O sea, fíjate tú, aquí, si quieres anota, si quieres, aquí. Cada caso tienes que verlo. Te ponen una figura y te dan unos ángulos y unos lados. Y entonces, cómo tú combinas los teoremas para... Vale. O sea, para decirte algún problema que pueda ser eventualmente más difícil que otro. O sea, aquí no hay ninguna explicación, aquí lo que hay es una rayadera. Es difícil que de esa rayadera tú vayas a sacar la secuencia, pero bueno, es con la idea de que veas cómo lo puedes jugar tú. ¿Okay? Y finalmente, creo que con esto, ¿qué más debería decir que puede ser importante? Esta es la otra cosa que puede ser importante acá, en el caso del teorema del seno, que es el siguiente.
Por supuesto, estos libros son más detallados que los del bachillerato español. ¿Tú no tienes un libro del bachillerato español? No, ¿Tú no tienes libro? no, nos pasa la profesora unos apuntes. Tú no me has pasado. ¿Y esos apuntes que te pasan cómo son? Digo yo, Mm, son PDFs también. sí, ¿Por qué no me los has pasado? ahí se me ha pasado. Porque si tú me los pasas, yo puedo saber más. Por ejemplo, yo tengo una intuición de que te va el límite del examen, pero no sé hasta, pero no la tengo totalmente. Mm, Te voy a explicar esto porque algunas veces puede haber problemas con esto también, que es que hay algunas veces que no hay una única solución. O sea, te lo voy a explicar. Para, dada la longitud B y C, o sea, B y C, vamos a aclararnos. Aquí está. Esta es C y esta es B. Y dado el ángulo B, o sea, este ángulo que está aquí, el ángulo B mayúscula, este ángulo que está aquí. Entonces, si tú ves estos dos lados y te dan este ángulo, te dan este lado y este ángulo, tú pudieras decir, ah, bueno, tú pudieras decirlo, ¿verdad? B es a seno de B como C es a seno de C para hallar este ángulo y despejar. Cuando tú despejas, te va a quedar que seno de C, si despejas de aquí, pasa a cero para allá multiplicando. Entonces, seno de C pasa allá multiplicando, esto pasa para allá, te va a quedar que es C por seno de B sobre B. Hasta ahí estamos claros. Mm, Ahora, ¿qué sucede? Que aquí tú hallas es un seno, ¿no? Hallas mm, un seno. Entonces, en este seno, acuérdate que por lo que hemos dicho, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Nosotros hemos dicho que cuando estamos entre de 0 a 180 grados, seno de x es positivo, y tú puedes tener realmente dos soluciones. O sea, cuando yo te digo, ¿eh? Porque ya tú sabes que el seno de x igual al seno de 180 grados menos x. mm, Entonces, tú puedes tener realmente dos soluciones. Quiere decir que hay dos triángulos posibles. O sea, cuando te dan eso, porque claro, cuando te dan el triángulo, no, porque ya tú sabes, al darte la figura, no, porque ya tú sabes cuál de los dos ángulos vas a agarrar. Pero cuando no te dan la figura, sino que te dan el tamaño de los dos lados, entonces o sea, me estoy explicando, me voy a explicar, mm, que te digan los dos lados y este ángulo. Que no te dan la figura, pues si a ti te están dando la figura, te están dando la pista. Esto es lo que quieren decir aquí. Esta gráfica que está aquí es lo que nosotros hemos visto. Esta es la curva de la función seno y ya nosotros sabemos que el seno de teta es igual al seno de 180 menos teta. mm, Por ejemplo, y claro, ¿qué es lo que pasa? Que te van a dar dos ángulos, un ángulo grande y un ángulo pequeño. Por eso que tiene este triángulo posible y este otro triángulo. Puedes tener dos triángulos alternativos. A ti te dan estos dos lados y pueden tener estos dos triángulos alternativos. mm, ¿Sí, sí me explico? mm. Por ejemplo, aquí,
En triángulo ABC, AB 4 centímetros, AC 3 centímetros y ABC 44 grados. Work out the two possible values of... Mm. Hay dos posibles triángulos. Fíjate cuándo sucede eso, cuando te dan este lado, te dan este otro lado y te dan este ángulo. Entonces aquí está, ¿no? Entonces sería Mm. seno de C, seno de C es a su lado opuesto, que es 4, como el seno de B, que es 44. El seno de 44 grados es a 3. Y por supuesto, cuando despejas, cuando calculas, te da, aquí está, ¿no? Seno de C es 4 por seno de 44 entre 3. Eso te da un valor, ¿ok? Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si quieres, hazlo un momentico para que tú veas, porque aquí está poniendo directamente los lados, hazlo. Esto te va a dar aquí un valor para el seno, que por supuesto tiene que ser menor que 1, ¿verdad? Si tú en algún examen Sí. te está dando, ajá, ¿cuánto te da? 4 Cero por el seno de, coma ajá, 0,912. 9,12. Bueno, vamos a ver. Ahora vas, y entonces, claro, tú No, vas a la 2,6. ¿ah? 2,6. En vez de 9,1,2. 12, 2,6. 9,26. Ah, ya. 9,26. 9,26. Ok. Calcula el ángulo ahora. El seno de C es eso. ¿Cuál es el ángulo que te va a dar la calculadora? Espera. Que, se te había cortado antes. Es hacer el arcoseno, ¿no? ¿Sí? Vale. Mm. El arcoseno de 926, ¿no? Sí. Ah, 67,85. Ajá. Aquí está, ¿ves? ¿Y qué es lo que sucede? Pero esa no es la única solución. Esa es la solución que te da la calculadora, pero hay otro ángulo posible, que sería ¿cuál? 180 menos 67,85. 112. Por eso es que aquí hay dos triángulos posibles. Este triángulo que sería aquí, Se está cortando. se está cortando. Mm. Ah, pero si estás viendo lo que está pasando, si entiendes, Sí. ya. Bueno, déjame parar por un momento. Eso debe ser el problema de la... Ahora no me... Se está cortando, se sigue cortando. Ahora mismo no, pero antes se ha parado por un buen rato. Ya. Ok. Lo que voy a hacer en este momento... Déjame ver dónde está. No debería cortarse, pero bueno. No sé si el problema con... Aparentemente está bien. Pero ahora ya tienes claro el tema, ¿no? Mm. Ok, entonces con esto más o menos terminamos el teorema del seno, ¿no? Porque, como te digo, ya viste las versiones de lo que pudieran ser problemas más difíciles, donde te da un cuadrilátero, tienes que combinar dos triángulos, en un triángulo que a lo mejor tienes que aplicar teorema del seno, en otro teorema del coseno. Hay que practicar problemas, ¿ok? Vale. Porque digamos, eso es todo.
Este, por ejemplo, lo voy a pasar para allá. Sería un problema aplicado que es distinto de los problemas aplicados que has visto antes. Para que veas un tipo de problema donde esto puede ser interesante. ¿Ves? Este es una grúa. Esta es una grúa. Una grúa. Esto es una grúa. Esta es una grúa que tiene, tú sabes esas cosas que utilizan para, que es así como una bola que tiran para demoler edificios. Sí. Ok. Entonces, esta es una grúa de longitud 80 metros, que es esto que está acá. Está aquí enclavada en un punto B, ángulo 40 grados con el horizontal. Aquí tiene una breaking wall. Una breaking wall es esa bola que demoledora, pues. Está suspendida en un cable de longitud 60 metros. Esta es una situación para que tú veas, ¿no? Una longitud de 60 metros, que es la longitud del cable. Entonces, allá del ángulo X a través del cual la bola rota cuando pasa los dos puntos a nivel con la base. Es decir, te está pidiendo, o sea, esta bola, ¿verdad? Va a ser así. Cuando vuelva a pasar por el nivel de la base, ¿cuál es este ángulo que forma acá? ¿Eh? Vale. Ese es un problema. Ese es un tipo ese es un tipo de problema donde tú tendrías que aplicar, porque te piden hallar este X. Entonces, ¿cómo lo hallas? Te lo dejo propuesto. Te lo dejo propuesto, problema propuesto para que lo pienses. Tú siempre puedes, el examen el jueves, puedes pasarme alguna consulta, que si yo no estoy en clase en ese momento o después, yo puedo eventualmente resolvértela. ¿Ok? Te voy a dar Vale. ese problema propuesto. Con esto vimos seno y coseno. Ahora, bueno, eh, me gustaría, me gustaría las dudas. ¿Cuáles son las dudas que tienes para ver?